Vale. Puta, huevón. Vamos. Vale. Bueno, veíamos las imágenes, son una muestra de la tensión de lo que se está viviendo aquí en la región de la Araucanía en los últimos días. Ya lo decíamos, muchos atentados y también algunas polémicas, palabras que no le han gustado a algunos dirigentes mapuche aquí en la zona. Algunos de ellos, dirigentes de CONADI, consejeros de CONADI, están muy disgustados con las palabras del ministro del Interior, sobre todo con lo que se dio con los brigadistas, que a juicio de ellos culpan, o sea, el ministro del Interior culpa al pueblo mapuche o algunas organizaciones del incendio de los brigadistas. Escuchemos las palabras de algunos consejeros de CONADI que nos entregan sus declaraciones. Una de las inconsecuencias de este gobierno precisamente es tener un ministro que se equivoca una y otra vez. Hubo una acusación pública de un caso bomba donde al final resultó un chiste y viene este ministro a hacer una acusación al pueblo mapuche. Creo que aquí se podría entrar una escalada de violencia si el gobierno primero no cambia su lenguaje, que sea un lenguaje que convoque, que hable con todos, no solamente con sus amigos, sino aquellos que también lo criticamos, y de otra manera muy importante, creo yo, es que efectivamente también bajen el tono y retiren la solicitud de aplicación de la ley antiterrorista, porque eso no va a contribuir a la paz social en la región. Entonces envía el gobierno, nada menos que el ministro del Interior, para venir a conversar los hechos, a indagar, y viene a declararnos, a involucrarnos nosotros como los responsables y además invocar la ley antiterrorista. Eso no tiene nombre, es sin precedente, y el que habla como José Santillán y con la responsabilidad que tengo a la universidad no lo acepto, ni al señor Piedra, ni al señor Quinte, absolutamente nadie. Y yo dije en ese momento, y lo reitero y lo sostengo, esta es una declaración de guerra, y si quieren guerra, guerra habrá.